bien al flujo sanguíneo. La fuerza de contracción del corazón va a generar una presión, por decir, de 120 milímetros de mercurio, ¿no es verdad? Y ahora, las arteriolas, si están dilatadas, van a generar una resistencia menor al flujo. Entonces, la gradiente de presión, si las arteriolas están dilatadas, va a ser mayor y entonces va a haber se va a favorecer el flujo. Pero ¿qué pasa si las arteriolas están contraídas? La gradiente de presión va a ser mayor y entonces va a haber una resistencia al flujo, va a haber menos flujo. Entonces recuerden estas dos variables, la fuerza impulsora que genera el corazón, pero también el grado de contracción de las arteriolas, ¿no?, de los vasos, que va a determinar la gradiente de presión. O sea, no solamente el corazón, sino también las arteriolas. Bien, si el corazón modifica su fuerza de contracción, los vasos sanguíneos deben ser capaces de responder a dicho cambio. Las arterias grandes cercanas al corazón poseen más tejido elástico en sus túnicas para adaptarse a estos cambios. En realidad, las arterias grandes se adaptan al volumen sistólico. De hecho, generan la presión del pulso con esta adaptación. Pero las arteriolas periféricas ya no. Las arteriolas periféricas, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Controlan el flujo sanguíneo hacia los tejidos mediante la vasoconstricción o la vasodilatación. Bien, podemos ver la estructura de una arteria grande, ¿verdad? Tiene dos capas elásticas, ¿no? Una capa muscular que es potente, tiene una túnica externa, tiene una túnica media, también es un músculo liso, ¿no es verdad? Esta túnica media, además tiene endotelio, subendotelio, tiene una túnica íntima, entonces realmente una arteria, pues, una estructura muy potente. ¿Para qué? Para garantizar presiones altas aquí. Pero esta estructura se adapta a las presiones del corazón. Si el corazón genera una presión mayor, las arterias se van a acomodar a esa presión mayor. Las arteriolas, en cambio, ya no son tanto, ya no les afecta tanto la presión del corazón, ¿sí? Las arteriolas lo que hacen es controlar el flujo hacia los tejidos. Están más, digamos, su función es la vasomotilidad, llevar más o menos cantidad de sangre al tejido de acuerdo a las necesidades de los tejidos. Bien, entonces vamos rápidamente con... En esta actividad analizará el efecto de los cambios de presión en el flujo sanguíneo. Recuerda que la ecuación del flujo sanguíneo, vamos a ver, ¿no? Un cambio en el flujo sanguíneo es directamente proporcional al gradiente de presión. Si aumenta el flujo, aumenta la presión. Eso sí, ¿no? Si disminuye el flujo, va a disminuir la presión. El experimento incluye entonces todos los vasos de vidrio y el tubo que los conecta, el vaso derecho, el órgano, el vaso izquierdo, el corazón, el tubo, la arteria. Entonces vamos a utilizar prácticamente el mismo equipo que hemos utilizado hace un momento, ¿no? El tubo izquierdo, el vaso izquierdo, el vaso derecho y el tubo de flujo. No nos vamos a detener más en esa descripción porque ahorita lo vamos a volver a ver al mismo equipo. Bien, los cambios de presión en el sistema cardiovascular resultan principalmente de cambios en la elasticidad de los vasos, cambios en la fuerza de contracción del corazón, cambios de viscosidad, cambios en la longitud de los vasos. ¿Seguro? ¿Quién genera la fuerza? El corazón, ¿no? El corazón es el que va a determinar los cambios de la presión. Ahora, la gradiente de presión, en la gradiente van a intervenir también los vasos, pero en la presión es el corazón. Si el corazón está débil, va a generar una presión débil, ¿no es verdad?
no tiene insuficiencia, el corazón apenas se va a contraer y no va a entrar en presión alta. ¿Sí? Pero si el corazón está apto, ¿verdad? Se va a contraer con fuerza y va a entrar. O en un corazón hipertrofiado, por ejemplo, también, ¿no? Tendrá una presión más alta todavía que la normal. Bien, entonces, cambios en la fuerza de contracción del corazón. Esos son los que van a producir. ¿Cuál es la fuerza impulsora del flujo sanguíneo? La viscosidad, la resistencia, cambios de la elasticidad o la gradiente de presión. La gradiente, ¿no? Ahí intervienen tanto los vasos como el corazón, porque la gradiente va a estar determinada por estos dos variables. ¿Cuál de las siguientes es directamente proporcional al flujo sanguíneo? La viscosidad, la longitud de los vasos, el radio del vaso, gradiente de presión, radio de los vasos sanguíneos y gradiente de presión. Directamente proporcional. ¿El radio qué va a ser? La resistencia y la gradiente de presión. Entonces, no, es eso, los dos. Para el flujo, ¿no? Las arterias cercanas al corazón necesitan poder compensar cambios de viscosidad, cambios de gradiente, cambios de presión. Cambios de presión, ¿no? Precisamente por sus características. Muy bien. Vamos rapidito, hemos terminado y vamos al experimento. Entonces, aquí vamos a tener el mismo equipo, ¿sí? Exactamente es el mismo. Pero, ¿qué va a variar en este caso? La presión, esta, aquí. El tubo se va a mantener el mismo, el radio del tubo, 5 milímetros, la viscosidad 3.5 y la longitud 50 milímetros. ¿Ya? Entonces, lo que va a cambiar es la presión. Entonces, vamos a ir, dice, iniciando con esta presión de 25 milímetros de mercurio. Damos de cuenta que este corazón, esta bomba, va a ejercer aquí una presión de 25 milímetros para que la sangre circule. Entonces comenzamos. ¿Sí? ¿Vean? ¿Cuánto va a ser el caudal? 35, ¿no? Lo vamos a registrar. Registrar, ya están registrados. Fíjense cómo he empezado a dibujar. Bien, hemos puesto el gráfico, empezaba a dibujar el gráfico, ¿no? Bien, próximo. Rellenar. Muy bien, hay una pregunta. ¿Qué efecto cree usted que tendrá el aumento de la presión en el caudal? Si aumenta la presión, ¿va a aumentar el flujo o va a disminuir? Va a estar, es directamente proporcional, ¿no? Si aumenta la presión, aumenta el flujo. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? ¿Qué cree usted que tendrá el aumento de la presión? Aumenta. Muy bien. Ahora, aumentamos la presión entonces a 50 milímetros de mercurio, ¿no? Y nos pide iniciar. Entonces aquí tenemos que aumentar a 50 y comenzamos. Veamos los resultados. 70.1. ¿Qué pasó? Aumentó de 35 a 70, ¿no? Registramos los datos. Bien. Próximo, seguramente ya nos pide registrar aquí. Sí. Registrar. Ya hemos registrado, ¿no? Próximo, entonces, rellenamos. Este experimento utiliza cambios de presión para modelar. El radio cambia, cambios de la elasticidad, cambios en la fuerza de contracción
contracción del corazón o cambios de la viscosidad. ¿Qué estamos modelando aquí? ¿Qué estamos simulando? Al simular los cambios de presión, la contracción del corazón. Entonces, cuando teníamos 25 milímetros de mercurio de presión, estábamos imaginándonos un corazón débil, ¿no? Con 50 milímetros de presión, un corazón que está más fuerte, digamos, contrayéndose con más fuerza y generando una presión más alta. Bien, entonces cambios en la fuerza de contracción del corazón. Bueno, ahora vamos a observar el efecto de los aumentos incrementales. Vamos a ir incrementando entonces de 25 en 25 y registrando los datos y rellenando y nuevamente hasta llegar a ¿cuánto? A 200 milímetros de mercurio. Entonces vamos rápido que ya no nos queda mucho tiempo para terminar este experimento. ¿Dónde tenemos que trabajar? Aquí, ¿no? 75. Comenzar, en el caudal cuánto ha aumentado, ¿no? ¿Sí? Vamos al próximo. Rellenar. Aumentar. Comenzar. Ay, pero creo que no he registrado datos, ¿sí? No es registrado. Bueno, no importa. Aquí vamos a registrar, rellenar, pero la curva pues es interesante de ver, ¿no? Pero igual se va a dibujar. Y hemos rellenado. Ahora a 125. Comenzamos. Registramos. Va aumentando el caudal, están viendo, ¿no? 150, comenzamos, ¿ven? Va aumentando el caudal. Lo registro, ¿ven cómo va? No hemos anotado, creo. 25, 75 no hemos anotado, ¿no? Sí, 75. Bueno, está bien. Sí. ¿Dónde estoy ahora? En rellenar, ¿no? Rellenar. Aumentamos a 175, comenzar. Registrar. Rellenar. Y terminamos con 200, ¿no? Hasta 200 nos pidió que vayamos. Comenzar y registrar los datos. A ver, fíjense cómo, conforme ha ido aumentando la presión, ¿no? Hemos ido aumentando la presión hasta 200, también ha ido aumentando el caudal. 35, 70, 140, 175, 210, hasta 280 mililitros por minuto. Bien, hemos terminado hasta aquí. Ahora veamos lo que nos pide. Seleccione gráfico de datos para ver un resumen de sus datos en una cuadrícula. La presión se mostrará en el eje de las X y el caudal en el eje de las Y. Ahora, ¿cómo será la curva aquí? O la curva, la gráfica. ¿Una curva o una línea? Ya no tan curva, ¿por qué? Hay una mayor proporción, vean, ahora hay una proporción. Conforme se ha ido, digamos, duplicando la presión, también se ha ido duplicando al mismo tiempo el flujo, no ha ido aumentando 3 veces más el flujo, ¿sí? Como en el caso de la viscosidad y de del radio, ¿no? Aquí se ha ido duplicando, ha habido incrementos proporcionales.
Entonces, a ver, veamos gráfico. Tendría que ser, como es la línea, debe ser recta, no es una curva, ¿no ves? Entonces, siempre acuérdense que cuando los datos son proporcionales, el incremento, digamos, o decremento de dos variables son proporcionales, va a formar una línea recta en una gráfica de X y de Y, en ejes de coordenadas, ¿no? De X y Y. Si no son proporcionales, entonces sí va a haber diferencia, ¿no? Puede ser una curva, incluso una curva que asciende y otra que desciende, ¿no? Dependiendo de los datos que tengamos. Muy bien, entonces aquí hemos terminado esta práctica. No se olviden entonces, amigos, siempre que hablamos de circulación de la sangre tenemos que tener en cuenta esas tres fórmulas, que son las que van a nos van a ayudar a comprender mejor lo que ocurre. Por un lado, el efecto del radio, de los vasos sanguíneos, el flujo sanguíneo, el estudio de la viscosidad sanguínea en el flujo sanguíneo y el estudio del efecto de la presión en el flujo. Bueno, ustedes recuerden que estas tres variables son las que intervienen en la circulación, ¿no? El flujo, la presión y la resistencia. El flujo no es nada más que la cantidad de sangre que atraviesa por el flujo de la circulación en una unidad de tiempo, puede ser litros por segundo, litros por minuto, litros por minuto. La fórmula del flujo es igual a presión sobre resistencia, diferencia de presión sobre resistencia. Entonces, aquí hay una relación directamente proporcional con la presión e inversamente proporcional con la resistencia. De esta fórmula, que se desprende de la ley de Ohm, también podemos deducir la fórmula de la presión, entonces, ¿no? Cómo se relaciona la presión con estas otras dos variables. Entonces, la presión es igual a flujo por resistencia, ¿no? Directamente proporcional al flujo y a la resistencia es la presión. Y la resistencia viene a ser también en la fórmula presión sobre el flujo. Bueno, es bueno recordar que la presión no es nada más que la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias, ¿no? La presión está dada fundamentalmente por el trabajo del corazón, por la contracción del corazón durante la sístole. Entonces, el flujo, la cantidad de sangre que sale del corazón durante la sístole, cuanto mayor sea el flujo, mayor va a ser la presión, cuanto menor sea el flujo, menor va a ser la presión. De hecho, estamos hablando de si mayor es el volumen sistólico, mayor va a ser la presión. Si menor es el volumen sistólico, menor va a ser la presión. Y la resistencia no es nada más que la oposición que generan los vasos al paso de la sangre, ¿no? Esta resistencia normalmente está dada por el calibre del vaso o el radio del vaso también. Cuanto más grande es el calibre, el radio del vaso, o el diámetro del vaso, menos resistencia va a haber al flujo, a la circulación, y la presión va a disminuir. Cuanto menor sea la presión del calibre, ¿verdad? Mayor resistencia va a haber y mayor presión va a haber, ¿no? Bien, entonces vamos a ver estas relaciones ya en la práctica. Empezaremos con el efecto de los vasos, del radio de los vasos en el flujo, el radio de los vasos.
radio de los vasos sanguíneos afecta el caudal del flujo sanguíneo. Estoy mal ubicado, pero no puedo pasar. ¿Cómo hago para llegar? Hazme un favor. Sí, Ahí hazme un círculo. Perfecto, ahora trazar la línea del diámetro y la del radio. Vean, entonces, un radio, ¿no es verdad? Va a ser la mitad del diámetro del vaso, ¿no es verdad? Esto hay que tomar en cuenta. Entonces estamos hablando del radio, de la mitad del diámetro. Si aumenta el radio, va a aumentar también el diámetro, desde luego, ¿no? Bien, entonces, ahora comprender cómo cambia el radio de los vasos en el cuerpo y comprender cómo interpretar un gráfico del radio de los vasos sanguíneos en función del caudal del flujo sanguíneo. Bien, entonces vamos a ver estas situaciones. Vamos rapidito. Un poquito de teoría simplemente para no entrar a la práctica demasiado sin ninguna idea. El control del radio de los vasos sanguíneos, que es la mitad del diámetro, es el principal método para controlar el flujo sanguíneo. El control del radio de los vasos sanguíneos se logra contrayendo o relajando el músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos. A esto se conoce como vasoconstricción o vasodilatación. Veamos rápidamente esta figura. Fíjense, este es el tono arterial normal, digamos, ¿no? Cuando no hay ni estimulación ni inhibición simpática. Si hay una estimulación simpática, ¿qué va a ocurrir? Va a haber vasoconstricción, es decir, va a disminuir, ¿qué cosa? El radio o el diámetro del vaso. La luz del vaso se va a hacer más pequeña. Si hay una inhibición simpática, va a haber una vasodilatación, ¿no? Entonces la luz del vaso va a ser mayor, el diámetro va a aumentar, el radio va a aumentar. Lo vemos en la figura de abajo, ¿no? Aquí podríamos decir que el tono es normal, aquí hay una vasoconstricción y aquí hay una vasodilatación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo controla el organismo el flujo sanguíneo hacia un vaso u otro? Puede haber una vasoconstricción, ¿no? Entonces disminuye el flujo. O si hay una vasodilatación, aumenta el flujo. ¿Está claro? Bien, entonces el reposo va a estar en tono normal, ¿no? Bien, entonces hasta ahí tenemos. Para entender por qué el radio tiene un efecto tan pronunciado en el flujo sanguíneo, considere la relación física entre la sangre y la pared del vaso. La sangre en contacto directo con la pared del vaso fluye relativamente lento debido a la fricción o arrastre entre la sangre y el revestimiento del vaso. Por el contrario, la sangre en el centro del vaso fluye más libremente porque no roza con la pared del vaso. La sangre que fluye libremente en el medio del vaso se llama flujo laminar. Ahora imagine un vaso completamente constreñido, radio pequeño, y un vaso completamente dilatado, radio grande. En el vaso completamente constreñido, proporcionalmente más sangre está en el contacto con la pared del vaso y hay menos flujo laminar, lo que impide significativamente la velocidad del flujo sanguíneo en el vaso completamente constreñido con relación al vaso completamente dilatado. Pero además también debemos recordar la ley de la cuarta potencia o ley de Poussin, que muestra cómo si un vaso se duplica en su diámetro, también va a elevarse 16 veces el flujo sanguíneo, ¿no? No solamente se va a duplicar, sino se va a elevar a la cuarta potencia el flujo sanguíneo. Bien, entonces por eso es que cuanto más contraído está un vaso, menos sangre pasa. Cuanto más dilatado está, más sangre pasa. Pequeños cambios en el diámetro del vaso pueden producir grandes cambios en el volumen de sangre que está fluyendo por ese vaso. Bien,
En esta actividad entonces vamos a estudiar el efecto del radio de los vasos sanguíneos en el flujo sanguíneo. El experimento incluye 2 vasos de vidrio y un tubo que los conecta. Imagina el vaso izquierdo, que es el corazón, el tubo es una arteria y el vaso derecho es un punto de tu cuerpo, un órgano, ¿no? Hacia donde se dirige la sangre. Bien, vamos a ir hacia el equipo que vamos a utilizar, un vaso izquierdo que simula entonces el corazón, que es el que va a bombear la sangre, un tubo que va a unir el corazón con un órgano y el vaso derecho que va a simular el órgano al que llega, puede ser un músculo, por ejemplo, ¿no? Que va a entrar en actividad. Vamos avanzando. Vayamos con esta primera pregunta, rapidito. El flujo sanguíneo se mide en milímetros de mercurio, en mililitros por minuto, pulsaciones por minuto, milímetros por minuto. ¿Cómo se medirá el flujo? ¿Cuánto? ¿Qué cosa? Milímetros sobre minuto. ¿Milímetros? Mililitros, ¿no? Porque es cantidad de sangre. La cantidad de sangre es en mililitros por minuto, que es la unidad de tiempo. Puede ser por segundo también. Hemos visto que en los capilares, por ejemplo, es mililitros por segundo se mide, ¿no? Bien, mililitros por minuto. Vamos con una segunda. ¿Cuál de los siguientes tiene el mayor efecto sobre el flujo sanguíneo? Radio del vaso sanguíneo, longitud, viscosidad o elasticidad de los vasos sanguíneos. El radio, ¿no? Vamos a ver qué acabamos de ver eso. ¿Cuál de las siguientes opciones no provocaría una disminución del radio de los vasos sanguíneos? Vasoconstricción, formación de placa de la pared arterial, vasodilatación, contracción del músculo liso en la pared arterial. Vasodilatación, ¿no? Que es lo contrario a la vasoconstricción, que sí va a provocar una disminución. En la vasodilatación, en cambio, un aumento. El diámetro del vaso sanguíneo es lo mismo que la circunferencia del vaso, 2 veces el radio. El área del vaso sanguíneo, la mitad del radio del vaso. 2 veces el radio. 2 veces, eso acabamos de ver en esa figura, ¿no? Muy bien. La abertura del vaso sanguíneo por donde fluye la sangre se llama flujo laminar, luz, sayo, válvula. La luz del vaso es toda la abertura, ¿no? La luz puede ser mayor o menor. Si hay vasoconstricción, la luz va a ser menor. Si hay vasodilatación, la luz va a ser mayor. Entonces, vámonos. Bien, entonces vamos directamente a la prueba, ¿ya? Aquí tenemos los 2 vasos que vamos a utilizar, un vaso izquierdo que está sometido a una presión de 100 milímetros de mercurio. Esta presión no va a variar, se va a mantener. Tenemos un tubo que va a unir este vaso con este otro vaso. Este tubo va a simular una arteria que va a permitir el paso de la sangre desde este tubo hasta este tubo. Este vaso, el de la izquierda, tiene sangre y está sometido la sangre a una presión, que si se abre esta válvula, la sangre va a pasar por el tubo, ¿no? Entonces este vaso va a simular el corazón. Y este otro vaso que tenemos acá, hacia donde se va a dirigir la sangre, va a simular un órgano, el músculo esquelético al que va a llegar la sangre, ¿no? Entonces, vean, hay algunas variables que se van a mantener. Por ejemplo, vean, la viscosidad de la sangre, tenemos estas variables que se van a mantener. La viscosidad de la sangre, una viscosidad o una densidad de 1 y una longitud de 50 milímetros, que es la longitud del tubo, ¿ya?
además la presión se va a mantener, no va a variar. Por eso aquí nos dice, la presión, que vamos a trabajar durante toda la actividad, 100 milímetros de mercurio la presión, la viscosidad 1 y la longitud de 50 milímetros de mercurio. Lo que va a variar en este experimento es el radio, va a ir aumentando o disminuyendo según las instrucciones. Vean, nosotros tenemos entonces aquí el diámetro o el radio del tubo en 1 y nos pide que este radio lo aumentemos a 1.5. Entonces con este botón más vamos a aumentar a 1.5. Eso es lo que nos está pidiendo, aumentar a 1.5, ¿sí? Y luego nos pide que nos hace esta pregunta: ¿cuál es la fuerza impulsora del flujo sanguíneo? La viscosidad, la gradiente de presión, la resistencia periférica, el flujo laminar. La gradiente de presión, ¿no? Esa gradiente de presión que se produce con la sístole generalmente. Es el corazón el que va a producir esa gradiente de presión. Entonces, enviamos nuestra pregunta y ahora sí, tenemos aquí una gradiente de presión. Aquí hay 100 milímetros de mercurio que se debe hacer y aquí 0, digamos, ¿no? O una presión baja. Bien, entonces, seleccione iniciar y veremos lo que va a pasar con la sangre. Entonces vamos a empezar aquí. Fíjense, empieza a pasar la sangre por un tubo que tiene el diámetro de 1.5, ¿no? Está pasando lentamente la sangre, ¿sí?, hacia el vaso de precipitados derecho. Va pasando, termina de pasar toda la sangre y podemos observar que el caudal, es decir, el flujo sanguíneo, la velocidad del flujo, la cantidad y la velocidad del flujo sanguíneo entre el vaso de precipitados derecho y izquierdo y el derecho ha sido de 4 mililitros por minuto. ¿Sí? 4 mililitros por minuto. Perfecto. Esto lo vamos a registrar. Estos datos los vamos a registrar. Ahora lo registramos en esta planilla, ¿no? Para después comparar. Bien, ya tenemos registrado el primer dato. Luego rellenamos. Vamos a volver a llenar el vaso de precipitados izquierdo. Para que iniciemos un próximo. Vean, está volviendo por el mismo calibre, por el mismo tubo que tiene un radio de 1.5 milímetros. Próximo. A ver, ¿qué crees que pasará con el caudal, con el flujo, si el radio aumenta en 0,5 milímetros? Aumentará, tiene que ser, ¿no? Muy bien, ya la pregunta. Y ahora vamos a aumentar el tubo de flujo a 2 milímetros seleccionando el botón más. Entonces vamos a aumentar esos 0,5 y vamos a luego seleccionar iniciar y veamos qué va a ocurrir. ¿Ven? La sangre está pasando un poco más rápidamente, ¿no? Se está vaciando más rápidamente, con apenas aumentar 0,5. ¿Cuánto está ahora el caudal o el flujo? Es decir, con aumentar 0,5 no solamente ha aumentado un poco el caudal, sino ha aumentado ¿cuántas veces más? No, en este caso no 16. 3 veces, ¿no?
3 veces, porque no ha aumentado el doble, ¿no? Tiene que ser un poquito aumentado, ¿sí? De 1.5 a 2, un tercio ha aumentado en realidad. Bien, entonces, vamos. Registramos datos, obviamente son los predictibles, vamos al próximo. Ahora rellenamos nuevamente. Bien, estamos rellenando. Perfecto. Vamos al próximo. Ahora pregunta, ¿cómo aumenta el cuerpo el radio de los vasos sanguíneos? Contracción del músculo liso, relajación del músculo esquelético, relajación del músculo liso, relajación del músculo cardíaco. Relajación del músculo liso, el músculo liso vascular, que hay muchos tipos de músculo liso también, hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero en este caso del músculo liso vascular, ¿no? Cómo aumenta el cuerpo, entonces va a relajar el músculo liso vascular. Bien, sí, sí. Ahora vamos a observar el efecto de los aumentos incrementales en el radio del tubo de flujo. Vamos a aumentar de 5 en 5 milímetros y luego vamos a seleccionar iniciar, luego vamos a ver los resultados, hacer el registro de los datos, rellenar y nuevamente comenzar nuevamente aumentando de 5 en 5 hasta llegar a 5 milímetros de radio, ¿sí? Entonces, este radio que en este momento lo tenemos como 2, tenemos que ir aumentando paulatinamente hasta 5. Si ya hemos hecho el registro de datos, bien, entonces 2.5 y comenzamos. Vean cuánto se ha incrementado ahora. A 30.7, ¿no? Ha habido un incremento notorio del flujo sanguíneo. Vamos a registrar datos, vamos a rellenar y vamos a aumentar a 3. Vamos a comenzar nuevamente. Sí, el 2,5. ¿Sería el 2? No sería, ¿no? Bueno, no vale la pena hacer esto. Vamos a rellenar directamente. Rellenar. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Comenzar. Mucho más rápido, ¿no? Llegar a 63.3, registramos, vamos, rellenamos, ahora ya es más rápido todavía, llegamos a 3.5, ¿no? Lo que tenemos que poner, fíjense qué rápido, ¿no? Registramos datos, vamos, rellenamos, cómo aumenta la velocidad y la cantidad de sangre, ¿no? Que atraviesa mucho más rápido todavía. Registramos, rellenamos, ahora vamos a poner a 4.5, pero antes, hagamos de cuenta entonces que cuando estaba en 1.5, paso de precipitados que está a la derecha, simula un músculo. Pongamos cualquier músculo de nuestro cuerpo. Estaba en reposo. Entonces, ¿cuánto de sangre le estaba llegando? 4.0 mililitros por minuto. ¿No es verdad? Muy poca cantidad de sangre, pero lo suficiente para que el músculo tenga todo su metabolismo, digamos, satisfecho, ¿no? Porque está en reposo. Las fibras musculares reciben el oxígeno, la glucosa, todo lo que necesitan para tener una vida saludable.
Pero ¿qué pasa si el músculo empieza a entrar en actividad? ¿No? Empezamos a correr, por ejemplo. Entonces ya necesita mucho mayor cantidad de oxígeno, mucho mayor cantidad de glucosa y ácidos grasos para arrancar con el metabolismo, ¿no? Tiamina, riboflavina, niacina, porque recuerdan ayer en la clase teórica hemos visto que también estos cofactores enzimáticos son esenciales para la formación del FAD, del NAD, que también van a intervenir en la fosforilación oxidativa para conseguir el ATP, porque en química los defensores es mucho mejor todavía. Pero el ATP se consigue mediante todos la intervención de estos elementos. Entonces tienen que llegar gran cantidad de estos elementos al músculo. Entonces, hagamos de cuenta que hemos entrado en actividad y el músculo necesita subir una gran cantidad necesita recibir una gran cantidad de sangre. Entonces, fíjense a cuánto estamos llegando en 4.5, digamos, ¿no? En este momento el músculo está a todo dar, a toda velocidad, está avanzando. Entonces, vamos a comenzar y fíjense con ese diámetro, perdón, ¿dónde estaba? Sí, ¿no? Con ese diámetro, fíjense la cantidad de sangre que ha empezado a llegar a los músculos, ¿no? Cómo se ha empezado a multiplicar, aumentando un poquito el diámetro, es decir, produciendo una vasodilatación. Muy bien, ahora vayamos a la última prueba. Con 5, y vean cuánto, 490.6, ¿no? Hemos alcanzado de 4, 490.6. ¿Cuántas veces más ha aumentado el flujo? Habiendo aumentado el diámetro unas 3 veces nada más, desde 4 hasta 6. Bien, hemos terminado entonces lo que nos pide la prueba esta. Bien, ¿cómo creen que será un gráfico trazado con el radio en el eje X y el caudal en el eje Y, en un eje de coordenadas cartesianas? ¿Cómo será? ¿Será una línea recta? Aquí tenemos los datos. Dice que el eje de las X irá el radio, ¿no? ¿Dónde está? El radio del vaso, que ha ido subiendo, 1.5, 2, 2.5, 3. Y el eje de las Y es el caudal, el flujo. 4, 101. 12.6, 30.7, 63.6, 321.9 y 490.6. ¿Cómo será la línea que se va a trazar? ¿Una línea recta, una curva? ¿Cómo se imagina? ¿Por qué una curva? A medida que vamos aumentando el radio, aumentando el flujo, tiene una curva hacia arriba. Ya. Pero también podría hacerse una línea recta hacia arriba si va aumentando. ¿Por qué será una curva o por qué será una recta? ¿En qué circunstancias será una curva y en qué circunstancias será una recta? Será recta, o sea, sería curva, disminuiría y... No, curva puede ser así, no puede cambiar. Bueno, veamos el gráfico, ¿sí? Una curva, ¿no? Ahora, ¿por qué es una curva? Porque los incrementos en el radio y en el caudal no son proporcionales. Fíjense, se incrementa el radio, pero mucho más se incrementa el caudal, ¿sí? El radio se incrementa un poquito solamente. En cambio, el caudal, el flujo se incrementa, como hemos visto, 3 veces se ha ido incrementando, ¿no? Cada vez que se ha ido incrementando 0,5 el diámetro, el caudal ha ido triplicando el caudal anterior. Entonces, por eso es que se dibuja una curva. No son proporcionales los incrementos del
caudal con relación a los incrementos del radio. ¿Ya? Bien, esto lo vamos a ver mejor. Entonces, ¿qué haber sido? No pondremos aquí para que enviar la pregunta y bueno, ya vamos a ver la gráfica, ya hemos seleccionado la gráfica y vamos al próximo. Hemos terminado, entregamos, hemos completado, entregamos. La variable que alteraste en esta actividad fue viscosidad, longitud o radio. Radio, ¿no? Entonces no se olviden que los incrementos del radio van a producir un incremento notorio, ¿no?, de flujo sanguíneo. Entonces, cuando un vaso se dilata, por muy poquito que se dilate el vaso, cambie su radio, cambie su diámetro, aumente el radio o aumente el diámetro, va a aumentar enormemente el flujo sanguíneo. Al contrario, si el radio disminuye durante la vasoconstricción, va a disminuir el flujo sanguíneo. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo los incrementos del radio, aquí está el radio, los incrementos son 0,5, 0,5, ¿no? Pero vean, los incrementos del caudal no son de 4 a 8, a 16, a 20, no sé, a 32. No hay incrementos que sean proporcionales al incremento del radio. ¿Está claro? Bien. Aquí hemos terminado entonces esta actividad. Veremos rápidamente el efecto de la viscosidad de la sangre en el flujo sanguíneo. Comprender cómo la viscosidad sanguínea afecta el caudal del flujo sanguíneo, enumerar los componentes de la sangre que contribuyen a la viscosidad sanguínea, explicar las condiciones que pueden provocar cambios en la viscosidad de la sangre y comprender cómo interpretar el gráfico de la viscosidad versus el flujo sanguíneo también, ¿no? Entonces, vamos al próximo. Hablaremos un poco sobre la viscosidad o densidad también de la sangre. La viscosidad es la densidad o pegajosidad de un fluido. Cuanto más viscoso sea un fluido, mayor será la resistencia al flujo. Por lo tanto, la velocidad del flujo será menor para una solución más viscosa. Por ejemplo, considere cuánto más lento se vierte el jarabe de arce de un recipiente que la leche. Este jarabe de arce en realidad es una miel que utilizan en Estados Unidos, ¿no?, para sus panqueques, pero que es igual que la miel de caña aquí, ¿sí?, o la miel de abeja, ¿sí? Ahora, ¿cuál será más densa, la miel o la leche? La miel, ¿no? Entonces, fíjense, si vaciamos la miel en un tubo, ¿cómo va a circular? ¿Cómo va a fluir? Lentamente. Pero si vaciamos la leche en el mismo tubo, va a pasar rapidísimo porque es menos densa, menos viscosa. Entonces, la comparación vale, ¿no? Ahora, vean. La viscosidad de la sangre se debe a la presencia de las proteínas plasmáticas, albúmina, globulina y muchas otras proteínas, por ejemplo, las de la coagulación. Hay enzimas como la enzima convertidora de angiotensina o la renina, que cuando sale, muchísimas proteínas están en la sangre en forma de proteínas plasmáticas o de enzimas también que participan en diferentes procesos. Entonces, esas proteínas van a hacer que la sangre, o que el líquido, el agua que está en la sangre, aumente de densidad. Además, los elementos formes. ¿Cuáles son los elementos formes? Las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿no?, eritrocitos y leucocitos. En especial, los eritrocitos son los que más viscosidad le van a proporcionar a la sangre. Este es un estudio de un hematocrito.
Este hematocrito se obtiene tomando una muestra de sangre y colocando en un vaso, en un tubo de ensayo, ¿no? Independiente de la cantidad de sangre que haya en este tubo, vean, si nosotros le vamos a una centrífuga esta sangre, y vamos, esta práctica la vamos a hacer cuando veamos sangre, de unos meses, vean, lo llevamos a una centrífuga y ¿qué va a pasar? Los elementos más pesados se van a ir al fondo, van a precipitarse al fondo. ¿Cuáles son estos? Los glóbulos rojos. Luego va a haber una pequeña capa de glóbulos blancos y plaquetas aquí. Y finalmente, encima va a quedar el plasma, que contiene ¿qué cosa? Proteínas, iones, nutrientes, todo lo que queda en la sangre. Bien, podemos observar entonces que el elemento que proporciona mayor densidad a la sangre son los glóbulos rojos. ¿Sí? Aproximadamente entre glóbulos rojos, glóbulos blancos van a aportar, digamos, a la cantidad, al porcentaje total de la sangre en un 45%. ¿Sí? Este 45% de glóbulos rojos y glóbulos blancos que hay en una muestra de sangre va a conferirle a la sangre una densidad que es aproximadamente 3 veces mayor que la del agua. Y la densidad del agua es 1. Entonces, la densidad de la sangre va a estar entre 3 y 5. ¿Sí? Si la densidad del agua es 1, la densidad de la sangre va a estar entre 3 y 5. 4, digamos, por medio, ¿no? Bien, entonces, este estudio es muy útil en medicina porque puede diagnosticar, digamos, 2 tipos de situaciones. Uno donde haya un exceso de glóbulos rojos, ¿no? Ese exceso de glóbulos rojos se lo conoce como policitemia. Entonces, este hematocrito, el porcentaje de glóbulos rojos, va a subir hasta 65, 70%. ¿Sí? Va a aumentar entonces la densidad de la sangre. En el otro extremo puede ocurrir que haya pocos glóbulos rojos, en diferentes situaciones patológicas. Cuando hay pocos glóbulos rojos, vamos a tener una patología que es la anemia, ¿no? Entonces estos glóbulos rojos pueden bajar a la mitad o menos todavía del porcentaje normal, pueden tener hasta 12, 15%, ¿verdad? De 45 a bajar, ¿no? Entonces la densidad de la sangre va a ser mucho menor. Entonces fíjense, cuando hay policitemia, por ejemplo, la sangre va a ser densa, ¿no? Mucho más de 5 tal vez de densidad. Entonces va a circular lentamente. Pero si hay anemia, la sangre tal vez tenga menos de 3 de densidad, ¿sí? Entonces va a circular más rápidamente, igual que la leche y la miel. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, entonces, esta viscosidad, ¿sobre qué variable de la fórmula del flujo sanguíneo va a afectar? Sobre la resistencia. La viscosidad entonces va a producir resistencia al flujo sanguíneo. Si la viscosidad es menor, va a haber menos resistencia. Si la viscosidad es mayor, va a haber mayor resistencia al flujo sanguíneo. ¿Está claro, no? Entonces, no se pierdan de las fórmulas, porque esas fórmulas nos explican, nos ayudan a entender todos estos aspectos. Ya, vamos entonces. Dice, los elementos formes y las proteínas plasmáticas en la sangre se deslizan entre sí, aumentando la resistencia al flujo. Con una viscosidad de 3 a 5, la sangre es mucho más viscosa que el agua. Generalmente al agua se le asigna un valor de viscosidad 1.
Un cuerpo en equilibrio homeostático tiene la consistencia sanguínea relativamente estable. Una persona en equilibrio, quiere decir, ¿no? La homeostasia. Sin embargo, es útil examinar los efectos de la viscosidad sanguínea en el flujo sanguíneo para predecir qué podría ocurrir en el sistema cardiovascular humano cuando se producen desequilibrios homeostáticos. Factores como la deshidratación y la alteración del número de glóbulos rojos sí alteran la viscosidad de la sangre. Por ejemplo, la policitemia es una enfermedad que tiene un exceso de glóbulos rojos y ciertos tipos de anemia resultan en una disminución de glóbulos rojos. El aumento de glóbulos rojos aumenta la viscosidad y la disminución disminuye. Entonces, en esta actividad examinaremos los efectos de la viscosidad de la sangre. El experimento incluye 2 vasos de vidrio y un tubo que los conecta. Imagina entonces que el tubo, el vaso izquierdo es el corazón y el tubo es una arteria y el vaso derecho un órgano, un músculo. Vamos a seguir entonces con el mismo equipo que hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces, el vaso de la izquierda, el corazón, el vaso de la derecha, el órgano y el tubo, una arteria. Perfecto, vámonos entonces a la primera pregunta y rapidito contestaremos esto. ¿Cuál de los siguientes no es un elemento forme, no es una célula si quieren? Leucocito, eritrocito, proteína, plaqueta. Proteína, ¿no? Proteína. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. La trombocitopenia es una reducción de plaquetas. ¿Qué efecto crees que podría tener en la viscosidad? ¿Aumentará, disminuirá? Ningún efecto. Disminuye, ¿no? Porque trombocitopenia es reducción. Entonces, si tenemos menos plaquetas, es probable que haya una reducción, ¿no? Vamos. ¿Cuál de los siguientes no contribuye a la viscosidad de la sangre? Las proteínas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el oxígeno. El oxígeno no tiene nada que ver con la viscosidad. Perfecto. La viscosidad afecta más directamente el radio, la resistencia, la longitud o la presión. La resistencia. Entonces, más viscoso, más resistente. Menos viscoso, menos resistente, ¿no? Perfecto. Y hemos terminado estas preguntas y vean que ya tenemos aquí el mismo equipo, solo que en este caso van a mantenerse estables, no se van a mover la presión, el radio, que va a ser, la presión 100, el radio que va a ser 5 milímetros y la longitud del vaso que va a ser 50 milímetros. ¿Qué es lo que va a variar aquí? La viscosidad. Bueno, vamos a entonces ir trabajando con esto, ¿no? Con la viscosidad. El radio, la longitud y la presión se van a mantener estables. Bien, ten en cuenta que la viscosidad está establecida en 1. Seleccione inicial y observe cómo el líquido se mueve del vaso hacia el vaso de precipitados derecho. La presión, entonces, esos 100 milímetros de mercurio va a impulsar, ¿no?, el líquido desde la izquierda hacia la derecha por el tubo de flujo. El caudal, vamos a ver, o el flujo, porque flujo o caudal es sinónimo, lo vamos a ver aquí, ¿no? Bien, entonces nos pide comenzar. Qué rápido, ¿no? Si nuestra sangre fuera agua pura, porque el agua pura tiene una viscosidad así, 1, entonces circularía a esa velocidad, ¿no? Ya no tardaría 1 minuto en dar la vuelta a toda la sangre, sino 10 segundos tal vez, ¿no? La vuelta a gran velocidad. Bien, entonces vamos con el próximo. Aquí vamos a registrar los datos, registraremos los datos y a ver, rellenar. Vamos próximo, se me pide rellenar, sí, rellenar, rellenamos. Próximo. ¿Qué efecto crees que tendrá el aumento de la viscosidad en el caudal? Aumento de la viscosidad.
no cambiará, aumentará, disminuirá. El caudal va a disminuir. ¿Cuánto era el anterior caudal? Fíjense, ¿cuánto hemos anotado? 490, ¿no? Bien, entonces vamos, ahora el caudal del flujo disminuirá del fluido, ¿no? Enviar la pregunta. Y nos da, aumentamos a 2, entonces, y ponemos inicial. Fíjense, la viscosidad la vamos a aumentar a 2 y comenzamos. Mucho más viscoso, menos rápido, y fíjense el caudal ha disminuido, ¿no? Registramos los datos. Ya hemos registrado. Vamos al próximo. Rellenamos. Y hay una. Sí. Aquí el próximo. Pregunta dice: ¿cuál es la relación entre el flujo y la viscosidad? ¿Son directamente proporcionales entre sí? ¿Son inversamente proporcionales entre sí? ¿Son independientes entre sí? Su relación es exponencial. Inversa, ¿no? Si aumenta la viscosidad, disminuye el flujo. Si disminuye la viscosidad, aumenta el flujo, ¿no? Entonces, esto es inversamente proporcional. Comprobar respuesta correcta. Muy bien. Ahora dice que vayamos incrementando en 1 la viscosidad hasta llegar a 8 y, ¿no? Vamos haciendo todas estas pruebas, registramos datos, rellenamos, iniciamos otra vez y registramos y así sucesivamente hasta llegar a 8. Vamos entonces, sin más pérdida de tiempo, para ver cómo es el resultado. Entonces, vamos a llegar a 3. Comenzamos. ¿Ha disminuido o aumentado la viscosidad? Disminuido, ¿no? Vamos entonces ahora a rellenamos. Vamos 4. Comenzamos. ¿Aumentó o disminuyó el caudal? Perdón, rellenamos. Comenzamos, registramos, rellenamos, hoy sigue disminuyendo, ¿no? Comenzamos, registramos, Bien, a ver, vean, entonces, si la viscosidad de la sangre está en 7, significa que hay más glóbulos rojos, ¿no? En un paciente que tiene policitemia. Entonces, ¿cómo va a circular la sangre? Se supone más lentamente, ¿no? Y seguramente que las funciones celulares también se van a ver afectadas, porque aunque hay más glóbulos rojos, está llegando en realidad menos oxígeno a las células, porque hay, digamos, el flujo sanguíneo está muy lento, ¿no? Veamos qué tan lento está el flujo sanguíneo aquí. 7.1, ¿no? Si comparamos con, digamos, una sangre de viscosidad 2, que podría tener una persona con una anemia intensa, ¿no? Con un hematocrito de 12, por ejemplo, una viscosidad de 2, la velocidad de la sangre circularía mucho más rápidamente, ¿no? Y esto afectaría todo el sistema cardiocirculatorio, porque incluso el corazón tendría que latir mucho más fuerte, más rápidamente, seguro. Y, por ejemplo, en personas que
tienen anemia, ¿qué vamos a escuchar? Una frecuencia, o que vamos a apreciar una frecuencia cardíaca alta, ¿no? Una taquicardia, para poder llevar todo ese flujo sanguíneo hacia los tejidos. Bien, entonces, ya hemos registrado datos, registramos los datos, rellenamos y finalmente terminamos con la viscosidad de 8. Y vean, comenzamos mucho más lentamente y registramos los datos. Muy bien, hemos terminado esta parte y vamos a ver lo que nos pide. Vamos a ver. ¿Qué efecto cree usted que tendrá la anemia plástica, reducción de glóbulos rojos sobre el flujo sanguíneo? Aumentará el flujo debido a la disminución de la viscosidad, disminuirá el flujo debido a la disminución de la viscosidad, aumento del flujo debido al aumento de la viscosidad, disminución del flujo debido al aumento de la viscosidad. Aumento del flujo debido al... La primera, ¿no? Muy bien, comprobaremos la respuesta. Bien, bien, ahora dice, seleccionamos gráfico y ahora vamos a ver cómo es el gráfico. ¿Qué creen? Aquí, ¿qué tipo de gráfico será? ¿Curva o línea recta? ¿Recta? Curva. No habrá gráfico. Curva. ¿Por qué? Porque no es proporcional. Vean, los aumentos no son proporcionales. O la disminución en este caso, ¿no? Entonces, el aumento de la viscosidad ha hecho que el flujo realmente vaya disminuyendo. Los incrementos en la disminución, o los decrementos, la cantidad de sangre han sido mayores que la relación entre los aumentos de la viscosidad. ¿Sí? Por eso se traza una línea curva. Bien, vámonos a la última prueba. Todavía tenemos tiempo y esto es interesante porque se refiere a la última relación de la presión con el flujo. ¿Dónde está el efecto de la presión arterial en el flujo sanguíneo? Bien, comprender cómo la presión arterial afecta el flujo sanguíneo, comprender qué estructura produce la presión arterial en el cuerpo humano, comparar el gráfico generado por la presión versus el flujo sanguíneo generados por el radio, la viscosidad y la longitud. ¿Recuerdan? Los otros tres gráficos, o los otros dos que hemos visto, no hemos visto el de la longitud, pero no es tan importante. Bueno, vamos a la teoría que es corta aquí, porque la diferencia de la presión entre los extremos de un vaso sanguíneo es la fuerza impulsora del flujo sanguíneo, ¿sí? O sea, la gradiente de presión. Ahora, esta diferencia de presión se denomina gradiente, ¿no? En el sistema cardiovascular, la fuerza de contracción del corazón proporciona la presión inicial y la resistencia vascular contribuye al gradiente de presión. Fíjense, no va a haber gradiente de presión si no hay dos fuerzas, ¿no? Una, la contracción del corazón que genera la presión sistólica, ¿sí? Y la resistencia vascular